Los síndromes paraneoplásicos por Mauricio Lema Medina. Esta es una clase del curso de pregrado de oncología eh, del CES en el año 2012 y es impartida por Mauricio Lema Medina. La idea es que sea una clase virtual que el estudiante pueda acceder en su comodidad, el momento en el que más le convenga. Se denomina síndromes paraneoplásicos aquellos efectos tumorales, o sea, causados por el tumor, pero que no son explicados por masa ni invasión tumoral propiamente dicho. La fuente de esta clase, o el mejor instrumento para entender el tema, a mi juicio, es Harrison's, la edición última, como se ilustra en la diapositiva. Como decíamos, los síndromes paraneoplásicos se caracterizan por la liberación de sustancias, usualmente péptidos, que tienen un impacto en hormonas o en el sistema hematopoyético, en la piel o en síndromes neurológicos. Nosotros vamos a concentrarnos en esta pequeña viñeta en hormonas y síndromes hematológicos, porque son los más comunes. Es posible que en una clase ulterior dediquemos un buen tiempo a los neurológicos, porque con frecuencia obstaculizan el desarrollo clínico del paciente y muchas veces uno está enredado atendiendo pacientes pensando que tienen metástasis y muchas veces es más un síndrome paraneoplásico neurológico más que metástasis mismas. Esto es más para el oncólogo practicante. Los síndromes paraneoplásicos endocrinos más importantes son la hipercalcemia asociada a malignidad, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética que se caracteriza por hiponatremia, el síndrome de Cushing, ¿sí? Y entre los hematológicos está la eritrocitosis, la granulocitosis, la trombocitosis, la eosinofilia y los síndromes de trombosis venosa profunda que se evidencian como trombosis de miembros inferiores, embolismo pulmonar o trombosis recurrente migratoria o síndrome de Trousseau. Arranquemos con los síndromes paraneoplásicos endocrinos y pues tal vez el más frecuente es la hipercalcemia asociada a la malignidad, sus siglas en inglés es Human Hypercalcemia of Malignancy, que eso le da el HHM que se ve en la diapositiva. Ocurre en aproximadamente un quinto de los cánceres e incluye pues todos estos tumores, cáncer de pulmón, cabeza y cuello, de piel, de esófago, mama, genitourinario, mieloma múltiple y linfoma. Los mecanismos de la hipercalcemia asociada a la malignidad casi siempre se pueden explicar por alguno de estos tres factores que se mencionan, que se muestran en la diapositiva. Un péptido relacionado a la paratormona o la producción de una enzima que convierte el metabolito inactivo de la vitamina D a activo y directamente la paratormona. Este último, la paratormona propiamente, es muy raro, ocasionalmente hay tumores ovarianos en los que sucede. El más común, sin duda, es el péptido relacionado a la paratormona, que explica el 80% de las hipercalcemias asociadas a malignidad. En algunos linfomas, este otro mecanismo, el de la formación de vitamina D3, es el que explica el mecanismo. La clínica, como todos sabemos, puede ser bastante inespecífica, pero pues debe sospecharse cuando hay poliuria, constipación, cambios en el estado del sensorio, de confusión, letargia o la formación de arritmias y muerte cuando ya es muy avanzado. El diagnóstico se hace pues midiendo el calcio corregido. Recuerden que el calcio corregido tiene que ver con el calcio sérico y debe tener en cuenta la albúmina, porque como todos sabemos el calcio se liga a la albúmina y el calcio que causa el daño es el calcio libre, no el calcio ligado a la albúmina. Hay una fórmula para eso que por supuesto ustedes ya a este nivel de medicina la conocen. Se caracteriza por un nivel de paratormona baja y esto nos puede ayudar a distinguir de hiperparatiroidismo, que es otra enfermedad común,
y pues cuando hay la posibilidad de medir el péptido relacionado a la paratormona, este es alto. Como en la mayoría de las hipercalcemias, el fosfato está bajo y esto es potencialmente importante desde el punto de vista terapéutico. Y en el caso de los linfomas, pues, los niveles de vitamina D 1,25 dihidroxicolecalciferol están elevados. Este es bastante, no es muy común, como ya lo mencionamos. El tratamiento es descontinuar el calcio. Muchos de nuestros pacientes están tomando calcio, en algún momento debe ser suspendido. Suplementar el fósforo para alcanzar algún nivel, específicamente el fósforo debe buscar obtener un nivel normal a 3 miligramos por decilitro o 1 milimol por decilitro, que es lo mismo. Los bisfosfonatos son drogas que ayudan, que han cambiado radicalmente la hipercalcemia asociada a malignidad. El que nosotros usamos con mayor frecuencia es el ácido zoledrónico, pero el ivandronato también está disponible, lo mismo que el pamidronato. En general, el ácido zoledrónico se puede utilizar en dosis de 4 miligramos intravenoso en infusión de 15 minutos, siempre y cuando la función renal sea buena. Cuando la función renal sea regular, se prefiere el uso del ivandronato. Con respecto a la calcitonina, rara vez la utilizamos, solamente se utiliza en forma subcutánea, como se ve en la diapositiva, 2 unidades por kilogramo subcutáneo cada 6 a 12 horas, cuando necesitamos bajar rápidamente el calcio. Los esteroides pueden ser particularmente útiles en las hipercalcemias asociadas a linfomas, leucemias y mielomas. En otras hipercalcemias no funcionan. El otro síndrome paraneoplásico endocrino que es bien común es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que como su nombre lo indica es la secreción ectópica de hormona antidiurética por parte del tumor. Este ocurre fundamentalmente en carcinomas de células pequeñas y sus neoplasias afines como los carcinoides y otros tumores como se puede evidenciar claramente en la diapositiva. La clínica del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es caracterizado está caracterizado por un espectro que va desde asintomático hasta la convulsión, pasando por debilidad, letargo, confusión, náuseas y vómito. Se corrobora con la medición de un sodio bajo en sangre y con una osmolaridad baja en sangre también. Esta medición de la osmolaridad es particularmente importante porque hay situaciones en medicina interna en donde el sodio está falsamente bajo por exceso de osmolaridad de otras sustancias como hiperglicemias masivas, por ejemplo. La osmolaridad urinaria es normal o alta y se deben descartar causas patológicas y fisiológicas que también están asociadas a hipercalcemias. Pero lo que es importante recalcar es que si la hiponatremia es severa, o sea, menos de 120 puntas, 122, 123 equivalentes por litro, la probabilidad de que sea una causa de estas secundarias y no un trastorno específico del control del agua, como la hormona antidiurética, pues son muy bajitas. Entonces, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, el abuso de diuréticos pueden causar hiponatremias, pero usualmente son leves. El tratamiento es el tratamiento de la neoplasia, una restricción de líquidos, se debe utilizar la restricción de líquidos, se recomienda que sea el gasto urinario más 500 mililitros por día y se pueden utilizar medicamentos que impidan la función de la hormona antidiurética en el túbulo contorneado distal del riñón como la hemoclociclina o antagonistas de la hormona antidiurética no peptídicos como el coniptaban. Solamente en situaciones extraordinarias se recurre a la solución salina hipertónica al 3%. Usualmente se reserva para hiponatremias de menos de 115 o cuando ya hay cambios en el sensorio muy severos. Es importante recordar que el uso de esto requiere un monitoreo continuo con medición de sodios constantes porque
Si se incrementa a más de 1 miliequivalente por hora el nivel de sodio, puede causar complicaciones neurológicas irreversibles como la mielinolisis central pontina, que es una complicación muy severa. Esto usualmente lo hacemos en cuidados intensivos o cosas parecidas. El último síndrome paraneoplásico endocrino que voy a discutir es el síndrome de Cushing, que es relativamente frecuente, ocurre también, como en el anterior, en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, en cánceres del pulmón de células pequeñas. De hecho, más de la mitad de estos síndromes son explicados por este tumor. Otras causas son el timoma, tumores de islotes pancreáticos, carcinoides bronquiales, etc. El mecanismo es la producción ectópica de esta sustancia que se llama propiomelanocortina, que es un péptido que contiene es un propéptido que contiene la ACTH y la MSH, que es un factor de crecimiento para los melanocitos, que da origen a la hiperpigmentación característica de este síndrome paraneoplásico. La clínica oscila entre asintomático o información de hipocalemia, hipertensión severa, cuadros psiquiátricos severos con depresión, psicosis y la formación de edema y con frecuencia, como mencionábamos ahora, por su mecanismo a hiperpigmentación. A diferencia de la enfermedad de Cushing, en donde la exposición a altísimos niveles de cortisol ocurre durante mucho tiempo y que da origen a la facies de luna y a la obesidad, no siempre observamos estas características en el síndrome de Cushing paraneoplásico. El diagnóstico es relativamente fácil cuando se sospecha. La medición del cortisol urinario es 2 a 4 veces más alta que la normal y el ACTH frecuentemente es por encima de 100. Cuando el ACTH está suprimido se puede descartar esta enfermedad. Usualmente no necesitamos esta estrategia que es el test de supresión con dexametasona, que ayuda a distinguir algunos cuadros de Cushing, pero en la neoplasia casi nunca se requiere. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es el de la neoplasia, usualmente es insuficiente para controlar el síndrome de Cushing, entonces se pueden pensar en otras cosas. En Colombia nosotros utilizamos ketoconazol, que es un inhibidor de la colesterol liasa, el primer paso en el metabolismo de síntesis de los minerales y los glucocorticoides. Y pues por supuesto eso debe ser dado como bloquea la producción de esto el ketoconazol, hay que adicionarle prednisona en dosis fisiológicas para reemplazar por supuesto la producción normal que deja de ocurrir aún en la adrenal. En algunas situaciones especiales se considera la adrenalectomía bilateral como una maniobra para ciertos tumores de buen pronóstico que tienen un síndrome de Cushing muy florido. Con respecto a los síndromes paraneoplásicos hematológicos, vamos a decir unas cortas palabras, pero fundamentalmente pues también ocurren todos estos que mencionamos aquí: eritrocitosis, granulocitosis, trombocitosis, eosinofilia y trombosis. Ustedes pueden observar cómo los mecanismos involucrados en la eritrocitosis es la eritropoyetina, en la granulocitosis la mayoría de las veces es desconocida, pero también ocasionalmente hay citoquinas que claramente mecanísticamente se pueden ligar a la granulocitosis, como el factor de estimulante colonial granulocítico macrógeno o la interleuquina 6. La interleuquina 6 también es importantísima para la trombocitosis, mucho más que la trombopoyetina, y muchos tumores producen interleuquina 6, explicando la trombocitosis. La eosinofilia ocurre por acción de la interleuquina 5 y también es relativamente común. Y la trombosis es bastante frecuente en cáncer. Entonces, veamos brevemente: la eritrocitosis se define como un hematocrito mayor de 52 o del 48% en hombres y mujeres respectivamente. El mecanismo es la producción ectópica de eritropoyetina y ocurre con frecuencia en carcinomas de células renales y en carcinomas hepatocelulares. Nosotros no vemos mucho carcinoma de células hepáticas, entonces usualmente nuestra mayor causa de eritrocitosis es el carcinoma de células renales. El tratamiento es el de la enfermedad base, usualmente mejora el hematocrito y cuando este es muy severo puede considerarse la flebotomía.
La granulocitosis, definida como recuento de granulocitos mayor de 8.000 por microlitro, pues como mencionábamos, el mecanismo es desconocido y ocurre en bastantes tumores. Miren, el 40% de los cánceres de pulmón y gastrointestinal tienen granulocitosis, 30% de los tumores cerebrales y el 20% de los cánceres de mama. El tratamiento es el de la enfermedad base. La eosinofilia ocurre en el 1% de las neoplasias y es por producción aumentada de la interleuquina 5, ocurre muy frecuentemente en linfomas y en carcinomas de células no pequeñas, a diferencia de otros que hemos visto en el pasado. El tratamiento es ante la enfermedad de base, sin embargo, ocasionalmente cuando la eosinofilia es masiva, con más de 5.000 por milímetro cúbico, puede asociarse a disnea e infiltrados pulmonares y se debe tratar con esteroides. La trombocitosis es bastante común en cáncer y de hecho el 35% de los pacientes con más de 400.000 trombocitos tienen cáncer, o sea que uno debe sospechar neoplasia en personas con trombocitosis. En mi práctica diaria eso no me ha servido para nada. Mecanismo, interleuquina 6 y trombopoietina, como mencionaba, más frecuente la interleuquina 6, que es una citoquina inflamatoria y que la misma trombopoietina. Al igual que en otros síndromes paraneoplásicos, cáncer del pulmón y gastrointestinal es muy común, cánceres ginecológicos y de mama son también frecuentemente asociados a trombocitosis. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, pero sí es un indicador de mal pronóstico y de enfermedad avanzada, o sea que puede ser entendido como un signo de preocupación por parte de para los pacientes. La trombosis venosa profunda ocurre, el 15% de las trombosis venosas profundas tienen cáncer. Y más significativo aún es que el 5% de las personas que desarrollan trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar sin tener diagnóstico de cáncer, se les detecta el año siguiente. O sea que hay una clara relación entre trombosis y cáncer. Se considera que hay un espectro que va desde trombosis venosa profunda hasta embolismo pulmonar y la tromboflebitis migratoria recurrente, que en presencia de tumor visceral interno se llama el síndrome de Trousseau. Los mecanismos pues son todos aquellos que mencionaba la tríada de Virchow: estasis, daño tisular e hipercoagulabilidad. En realidad no hay probablemente una de esas cosas que predomine, sino que dependiendo del tumor, una de ellas es mayor. Cáncer de pulmón, de páncreas, gastrointestinales y de mama son los más comunes, pero en general prácticamente todas las neoplasias pueden causar síndromes para trombosis venosa profunda. El tratamiento es anticoagulación por 3 a 6 meses. Usualmente se arranca con heparina de bajo peso molecular por 5 días. Al primero o segundo día de la heparina se inicia warfarina y esta se mantiene durante los siguientes 3 a 6 meses buscando un INR de 2 a 3 como en otras condiciones. Terminamos así nuestra clase virtual de síndromes paraneoplásicos. Mensajes importantes. Se reserven el 24 y 25 de febrero del 2012 para un evento, el Astorga Meeting One, en donde vamos a discutir los más importantes avances de cáncer, tumores sólidos, para médicos no especialistas por parte de reconocidos especialistas de la ciudad y fuera de la ciudad. Esa es una cita que espero que todos podamos cumplir.